Job 42 minutos y 5 segundos, mi entendimiento es suficiente. Tu visión de Dios. Dios obra en lo invisible. Un nuevo amanecer. Descubre la verdad. El peso del mundo en tus hombros te hace sentir pequeño, solo, quizás en medio de una multitud pero sin que nadie te vea. La frustración se acumula, cada día es una batalla contra la incertidumbre y el cansancio. ¿Hasta cuándo podrás seguir así? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Nosotros también hemos sentido ese vacío, esa duda que corroe el alma cuando las cosas no salen como esperamos. Hemos mirado al cielo con impotencia, preguntándonos si nuestra fe es suficiente o si nuestras acciones realmente importan. A mí también me ha pasado sentir que lucho contra gigantes invisibles, pero hay una manera de ver las cosas que lo cambia todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escucha como lo dice esta otra traducción. De oídas había tenido noticia de ti, pero ahora mis ojos te ven. La historia detrás de estas palabras nos lleva a Job, un hombre que lo tenía todo y de repente perdió todo, sus bienes, su familia, su salud. Imagina la desesperación, el dolor, el cuestionamiento constante de por qué a él. Recibió visitas de amigos que en lugar de consolarlo, lo acusaron de algún pecado oculto, argumentando que Dios solo castiga a los malvados. Job se sintió incomprendido, abandonado por todos, incluso por Dios. A pesar de todo, su fe no se rompió del todo, pero sí su entendimiento. Veía las circunstancias, sentía el sufrimiento, pero no podía comprender el propósito divino. Sus ojos estaban nublados por la prueba. Él oía hablar de Dios, de su poder, de su justicia, pero no lo experimentaba directamente. ¿Qué pasaría si Job hubiera seguido solo la lógica humana, el dolor, la desesperación? Se habría rendido. Si esto pasó con las limitaciones humanas en su entendimiento, ¿cuánto más lo hará Dios que es justo y todopoderoso para revelarse a aquellos que esperan en Él? La palabra clave aquí es, oídas. Significa la información que recibimos por los sentidos, pero que no necesariamente se transforma en una experiencia personal. Es como escuchar sobre un platillo delicioso pero nunca probarlo. Job había escuchado mucho sobre Dios, pero aún no lo veía en su propia vida. El verbo ver, en hebreo, ra'a, implica una visión profunda, una comprensión, una experiencia directa. No es solo un vistazo, es una revelación. Lo que Job experimentó al final no fue solo un milagro externo, sino una transformación interna. Sus ojos fueron abiertos para ver la grandeza, la soberanía y el amor de Dios de una manera que ninguna predicación o libro podría haberle transmitido. Esta experiencia lo llevó a una rendición total, no por miedo, sino por amor y admiración. Es la diferencia entre saber que la lluvia es necesaria para las plantas y sentir la frescura del agua en tu piel después de una sequía. Y esto nos lleva a la primera profecía concreta, esa situación que te tiene paralizado, ese miedo que te impide avanzar, se va a disipar. Vas a ver con claridad el camino que debes tomar. Y esa conversación difícil que has estado posponiendo, va a resultar mucho mejor de lo que esperas, porque la perspectiva que vas a recibir te va a transformar. Ahora, la pregunta del episodio se invierte. No se trata solo de si Dios cumplirá sus promesas, sino de si nosotros perseveraremos mientras esperamos. Estamos dispuestos a mantener nuestra mirada fija en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. La frase más importante del episodio es esta: la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar a pesar de ella. La primera verdad de hoy es que Dios obra en lo invisible, a menudo cuando menos lo esperamos. A veces sentimos que estamos en un túnel oscuro sin salida, pero es precisamente en la oscuridad donde la luz se vuelve más potente. Es como cuando un correo importante tarda en llegar, parece que se perdió, pero de repente aparece en tu bandeja de entrada con una notificación que te cambia el día. No te desesperes si no ves resultados inmediatos. La segunda verdad es que la experiencia personal con Dios transforma nuestra perspectiva de la vida. No es lo mismo leer sobre la alegría que sentirla inundar tu ser. Es como cuando ves fotos de paisajes increíbles en Internet, pero estar allí, sentir el aire, la inmensidad, es algo completamente distinto. Tus ojos verán de manera diferente. La tercera verdad es que nuestra rendición a Dios no es una derrota, sino la mayor victoria. Es soltar el control de lo que no podemos manejar y entregárselo a quien tiene todo el poder. Es como cuando aceptas que no puedes controlar los algoritmos de las redes sociales, pero aprendes a usarlas a tu favor para compartir tu propósito.
Yo recuerdo a alguien que estaba atravesando una crisis financiera terrible. Había perdido su negocio, sus deudas eran enormes y sentía que no había salida. Pasó meses sumido en la desesperación, culpándose a sí mismo y a todos los demás. Pero un día, mientras leía la Biblia, se detuvo en un pasaje que hablaba de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Algo hizo clic en su interior. No fue que mágicamente el dinero apareciera, sino que su perspectiva cambió. Empezó a buscar soluciones con una calma que antes no tenía, a hablar con las personas a su alrededor con una humildad renovada y a confiar en que, de alguna manera, saldría adelante. Y así fue. No solo recuperó su estabilidad económica, sino que encontró una paz interior que lo hizo más fuerte que antes. Ahora, respóndete en silencio, ¿con qué frecuencia mi visión de Dios está limitada por mis circunstancias? ¿Qué estoy haciendo yo para ver más allá de lo que mis ojos pueden percibir? Estoy dispuesto a ceder mi entendimiento para abrazar su plan, aunque no lo comprenda del todo. Repite esto en tu corazón: yo no solo oigo de Dios, yo lo veo obrar en mi vida. Mi entendimiento se abre a su propósito y mis ojos ven su bondad cada día. Yo confío en lo que no veo, porque sé que lo que me espera es mucho mayor. Padre, gracias por la revelación que hoy nos das. Gracias porque no solo te oímos, sino que anhelamos verte orar de forma palpable en cada área de nuestra vida. Gracias porque tu propósito para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en la aventura del propósito. Los pasajes para tu reflexión de hoy son Salmos 1:6, Proverbios 3:10 y Juan 15:17. Te invito a seguirnos en Instagram para más reflexiones. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Salmos capítulo 1, versículo 3. Será, pues, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 4. No así, sino como el tamo que arrebata el viento. Salmos capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmos capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios capítulo 3, versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Misericordia y verdad no te abandonen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 8. Porque será medicina tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán en el fuego, y arderá. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.